Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro Electoral. En esta ocasión vamos a hablar con el director, con el coordinador de la misión de observación del sector privado del CACIF, don Carlos Amador. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Guatevisión y de Prensa Libre. Muy buenas tardes. Y para hablar con don Carlos Amador nos acompaña Marisela Herrera, editora de Prensa Libre. Buenas tardes, Marisela. Y Gustavo Montenegro. Don Carlos, comencemos haciendo una primera valoración de lo que llevamos de proceso electoral y de campaña también, que son dos cosas distintas. ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones? Tal vez yo quisiera, como punto inicial, enfatizar un poco qué es lo que hace una misión de observación. Una misión de observación es un equipo debidamente acreditado ante las autoridades electorales y es una figura que está contemplada en ley, que lo que hace es acompañar el proceso. Son entidades independientes, pueden ser locales o internacionales, y se dedican únicamente a observar, a ver y posteriormente a comentar y hacer un informe sobre lo que miran. A la larga terminan siendo unas figuras de garantía, donde dicen, efectivamente, vimos el proceso, se llevó a cabo en un ambiente de paz o hubo disturbios en este lugar, la logística fue adecuada, la transmisión de datos funcionó adecuadamente, los resultados vinieron, se dieron y podemos decir que es un proceso que funcionó bien. Digamos de que eso es lo que usualmente ocurre. Si hay desviaciones del estándar, pues son los elementos que comienzan a trasladarse y hay diferente tipo de organización de misión. Hay las internacionales como las de la OEA o las de la ONU que también tienen toda esa estructura y que a final de cuentas lo que hacen es darle un espaldarazo a la institución que le organizó los comicios para decir, vimos que lo hiciste bien hecho o lo que ocurre en otros lugares, que no se aceptaron misiones de observación, entonces ya todo el mundo comienza a dudar de qué es lo que está ocurriendo. Entonces digamos de que eso es lo que se hace. Eso es lo que hacemos nosotros como sector privado desde el 2004. Es decir, ya llevamos 4 comicios y más la consulta popular, donde acompañamos al tribunal. Y esto, la razón es bien sencilla. Consideramos que un proceso electoral exitoso es clave para mantener la democracia en el país. Ingeniero, ¿de cuánta gente está hablando cuando habla de la misión de observación de CACIF y a qué cantidad de lugares tienen capacidad de llegar? Hemos tenido diferentes modalidades, desde 100 hasta 250 observadores, con un despliegue a nivel cabeceras departamentales, siempre una concentración muy alta en lo que es la ciudad, y a final de cuentas termina siendo crecer mucho más en número, no nos da mayor cobertura o incide en los resultados. El punto es que nos da la capacidad para poder tener un termómetro en cada una de las localidades y poder trasladar esa información. En esta oportunidad, ¿en cuántas cabeceras van a estar? Calculamos que vamos a tener un despliegue de más o menos 200 observadores y unas 15 a 20 cabeceras. Cada proceso electoral tiene características propias. En común, pues está un sistema de legalidad, unas reglas. En este caso, ¿cuáles serían, en su opinión, las características o los aspectos sobre los cuales más van a concentrar la atención, dadas las características de este proceso? Bueno, mire, todo esto termina siendo un esfuerzo de transmitir información a la sociedad, a los votantes. En ocasiones anteriores habían sido, queremos, elecciones pacíficas, representativas, es decir, siempre han tenido un matiz diferente. En esta ocasión nosotros estamos pidiendo y aspirando a unas elecciones democráticas y certeras. Y la razón es bien sencilla. Las reglas actuales le ponen un alto reto a lo que es el ejercicio democrático y que por otro lado se busca que estas elecciones de veras cuenten con certeza. Hoy por hoy no hay certeza de las reglas del juego, certeza de candidatos, es decir, toda una serie de cosas que antes se daban en cierta medida, en esta ocasión están exponenciados, por ponerlo sencillamente. ¿Se puede tener una elección no democrática en el país? Porque en Venezuela hay elecciones no democráticas, evidentemente, pero en Guatemala... Yo le diría que lo que estamos teniendo es un empobrecimiento del debate político.
Y eso, lógicamente, afecta a lo que es la democracia. Porque, pongámoslo así, el elector, ¿qué mecanismos tiene hoy en día para informarse? Los medios no están. Los partidos, recursos o medios para poderse dar a conocer no los pueden usar, tampoco pueden pedir recursos. Es decir, el acceso a recursos está tremendamente limitado, entonces, ¿qué opciones quedan? Y esa es la gran pregunta. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se da a conocer un candidato? ¿Cómo un ciudadano logra acceder a los mensajes del partido de su preferencia? Cuando dice que no están, es como medios para pautar publicidad, porque, digamos, como medios informativos, los medios informativos, en la medida de lo posible, estamos programando entrevistas con todos los candidatos y prácticamente todos han aceptado. Algunos se hacen, hay algunos que no, por sus agendas y cosas. Pero como la cuestión vino con las restricciones a la publicidad electoral, que conllevaba unos precios para la pauta que se querían imponer, y eso fue lo que, digamos, limitó e hizo que prácticamente nadie entrara en el juego del... Nadie de los actores relevantes del creo, país. quizá, no lo sé, pero creo que va a ser muy distinto probablemente en las cabeceras o en el departamento de Guatemala, que es uno de los más grandes, en relación a la provincia, probablemente. Algunos medios, obviamente por necesidad de pauta, podrán obtener con mayor facilidad los planes de gobierno de algunos candidatos que son de interés en esas localidades. Y en eso va mi pregunta. Mi pregunta va relacionada a si ustedes, previo al evento electoral como tal, que es el 16 de junio, previo a eso, hacen algún recorrido en las cabeceras departamentales en donde van a estar y se dan una idea más o menos de cómo va a ser el comportamiento en la elección. Tanto como eso lo haremos 3, 4 días antes, es decir, ya que están todos los observadores debidamente identificados, capacitados y ya van al lugar del despliegue, porque más bien el proceso de acompañamiento que hacemos nosotros es al tribunal. Ver que la logística esté en pie, que la transmisión de datos esté funcionando adecuadamente, es decir, observando una serie de criterios y elementos técnicos que han dado que hacer en ocasiones anteriores y que son parte de las visitas obligadas para dar ese acompañamiento. Quisiera que regresáramos un poco, porque creo que no agotamos necesariamente este tema de la democratización de estas elecciones. De la comunicación electoral. De la comunicación electoral. ¿Qué tan grave es esto de que los candidatos no tengan acceso y cómo lidiar con ello en lo operativo cuando hay 24 candidaturas? Solo la presidencia. Mire, a ver, yo ahí veo el famoso caso de las 12 vallas y que terminaron siendo 8 nada más. De ahí, entrevistas o reuniones que hemos tenido con diferentes partidos políticos donde dicen, mire, simple y sencillamente ese capítulo nosotros ni lo vamos a considerar, vamos a ver qué hacemos. Siempre con una expectativa muy alta de a ver qué se les ocurre, a ver qué puedo hacer sin cruzar la línea de lo que puedo y lo que no puedo. Y bueno, entonces ahí ya tiene uno una pauta de cómo se están sintiendo. Y agregue eso, que si hay 24 opciones, o 22, o 23, siempre son muchas, cómo poder identificarlas a todas. Y yo le pondría incluso un tema que parece risible, pero hacer la correlación de nombre del partido con imagen del candidato. Le aseguro que comienza a preguntar y un montón de gente se equivoca ahorita. Sí, hay una complicación. A ver, yo entonces, ese es el dilema del votante. Yo lo veo como el dilema del votante y por otro lado el dilema del partido político o del político. Claro. ¿Cómo hago? Pero, don Carlos, venimos del otro extremo, que era quien tenía el dinero podía exhibirse todo lo que quisiera y veníamos de campañas multimillonarias que, tras las investigaciones que vimos en los últimos 3, 4 años, nos topamos con financiamientos a la campaña de Valdizón, a la campaña de Sinibaldi, lo último que supimos de los famosos 40 millones de la recolección de Sandra Torres. O sea, el otro extremo también era problemático. A ver, se lo pongo de la siguiente forma.
estaba el objetivo de transparentar las finanzas de los partidos. ¿Y qué fue lo que se logró? El resultado neto es una casi que total inhibición del capital lícito de participar en política. Y le dejó abierto el espacio, o muy probablemente le dejó abierto el espacio a todo lo que es el capital ilícito. Esa es primera gran conclusión de las reformas en esa línea. Por otro lado, en lo que era el tema de medios, se buscaba una mesa pareja para todos. Y lo que se logró es una inhibición total de los medios para todos. Ya no hay mesa. Entonces, ese es el punto. Y si se buscaba criterios de igualdad, bueno, una mesa pareja para todos, resultó que las marcas conocidas son las que van punteando. Me imagino que algo de eso vamos a ver mañana con lo que me comentaban. Y las marcas nuevas, ¿cómo le hacen para darse a conocer? Entonces, digamos, eso es competir en unas condiciones totalmente injustas, ¿sería? ¿Qué calificativo le podríamos poner ahí? Disparejas. 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 ¿Y qué soluciones tenemos? O sea, obviamente una salida va a ser en el mediano plazo, es las reformas a la ley electoral dicen, bueno, cuando termine este proceso hay que proponer nuevas reformas, pero para lo que está ocurriendo hoy, ¿qué se puede hacer? A ver, yo sí quisiera enfatizar ese punto. Con cuanto partido nos hemos reunido con autoridades del tribunal y todo eso, dicen lo primero que nos toca hacer es arreglar, y no, hacerlo de nuevo, porque no se puede arreglar. Digamos de que viene un reto muy importante para poder enderezar las reglas del juego. ¿Qué se puede hacer hoy en día? Digamos de que ya la convocatoria ya se dio, se dieron un montón de recursos, inconstitucionalidades, la Corte de Constitucionalidad no resolvió. No resolvió absolutamente nada. Y las aclaraciones que se han pedido con donde existen dudas, las respuestas que vienen han sido con más dudas. Entonces lo que pasa es de que entonces todo el mundo dice, híjole, esto está complicado, y es lo que a la larga también los mismos partidos han dicho. Y en ese sentido... No me gustan las reglas. Y en ese sentido, no están buenas, pero con esas vamos a jugar. Con eso toca. Lo que toca ahora es hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos aquí con el hashtag SF Electoral en esta conversación con Carlos Amador de CACIF. Seguimos aquí en Sin Filtro Electoral, revisando los teléfonos, lo que está pasando en las redes sociales, hashtag SF Electoral. Marisela, ¿tenías una duda? Mi pregunta es encaminada a que obviamente ya tenemos las reglas del juego claras. Y bajo esas reglas tienen que jugar todos los partidos y por lo tanto los votantes. Después de este proceso electoral, ¿qué acompañamiento debe dar el sector privado a las reformas que deberían de venir para un proceso electoral posterior que se supone debería de ser mucho mejor a este? A ver, yo creo que ahí tiene que venir un trabajo técnico bastante fuerte. Hay que terminar de hacer un análisis de qué fue y qué no fue, y en base a eso poder definir qué es lo que los guatemaltecos queremos en lo que son las normas electorales. ¿Nos interesa el crowdfunding o no nos interesa el crowdfunding? Puedo decir cómo se puede ir posicionando una imagen, es decir, hay tantas cosas que tienen que irse dando, y que desde el punto de vista del sector, el tema de medios, bueno, eso está alto y claro, y en el tema de financiamiento privado es un derecho que tienen los ciudadanos y que hay que facilitarlo. Hay que facilitarlo para que cada quien pueda participar con cuanto quiera o como pueda. ¿Descartan el financiamiento público como única vía? Yo diría que el financiamiento público es un elemento importante, es una palanca adecuada que le da fortaleza a muchos partidos, pero no se puede vedar el derecho de aportar por la tendencia política que a uno le interese. ¿Y a qué voy con eso? Si uno viene y analiza cómo se formulan las políticas públicas tienen incluso un fuerte elemento basado en los partidos políticos. Es decir, un partido político que llega al poder puede trasladar todo su sentir y convertir una política pública en base a los requerimientos, objetivos nacionales y todo eso, y que puedan ser debidamente implementados. Entonces,
hay que poder fortalecer y dar a la facción de preferencia que uno tenga. Ingeniero, pero digamos eso es en un escenario bonito, o sea, no ha sucedido así, o sea, han llegado políticas privadas, empresariales, a gobiernos, a propuestas. Tenemos la reciente propuesta de Agexport de la creación, que se la pueden adoptar los gobiernos como una política de Estado de generación de empleo. O sea, ¿es factible? ¿Usted cree que es factible llegar a eso? Yo diría que tenemos que buscar poder llegar a eso, porque está la sociedad preparada vamos, y los partidos. Es que el tema es, no hay partidos para hacer eso. Si nos vamos al fondo del asunto es, si usted analiza, por ejemplo, se habla pactos de Moncloa, que se hicieron, es decir, España estaba saliendo de un gran problema. Y que tuvimos un par de ejercicios de ¿Quiénes fueron? Pero ¿cuáles son elementos para eso? Los anclas eran los diferentes partidos políticos. Y aquí, entonces dice uno, ¿quién es ese ancla? ¿Pero de cuántos partidos políticos se está hablando en España? En España eran dos o tres. Dos partidos. Por o eso. sea. Entonces, pero los intentos aquí se han hecho, digamos, la Agenda Nacional Compartida en 2003 fue un primer intento. Quedó olvidada al par de años. Prácticamente en el país también. Y el Congreso, que realmente no ha sido el lugar de debate político de altura que debería ser, como no lo fue en las reformas electorales pasadas, que debieron ser un ejercicio de aplicación de esas expectativas que se usaron de diversa forma o llegaron tantas voces y luego ahora estamos dejando una tarea pendiente para un futuro Congreso cuya composición pues no tenemos idea cómo va a ser. No obstante, yo lo que quisiera meter ahí en ese punto es cuáles son las sugerencias o las expectativas del sector privado acerca de la participación ciudadana en una discusión de nuevas reglas electorales. A ver, yo creo que ahí tiene que venir un tema muy profundo, definir exactamente qué es lo que se quiere, porque no puede, si usted tiene los deseos de cuánta organización hay, creo que a la larga, sin una visión coherente de unificadora, obtenemos lo que tenemos ahorita. Es decir, unas reglas que la verdad que tienen amarrado a todo mundo y no están, como decimos, no están favoreciendo el debate político. Yo creo que ahí un camino puede ser un grupo de notables que comienzan a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Y a la larga, ¿qué es lo que buscamos lograr? Partidos fuertes o partidos pequeños. A la larga, el punto tiene que ser cómo se logra tener una gobernabilidad adecuada para que, si uno tiene visiones en común, se logren concretar. Es decir, lo que decía, las políticas públicas se tienen que ir convirtiendo, se implementan a través de leyes y todo eso, y es ahí donde nosotros nos quedamos dando vueltas, porque no logramos dar ese paso, y esos son los elementos que han impedido que Guatemala pueda pegar un brinco cuántico, le diría yo, en lo que es bienestar. Don Carlos, regresemos al hoy. Ya pegamos también un salto cuántico en cuanto al tema de la ley electoral. Hablemos del hoy, de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. No sé si es injusto decir, como nunca en la historia democrática del país habíamos vivido con un tribunal así de cuestionado como el que tenemos hoy. Recuerdo que cuando el FRG gobernó y que se habló de la inscripción de Ríos Montt, tenía ahí un par de infiltrados, una cosa así. Pero hablemos de esa institucionalidad. ¿Cómo la perciben? ¿Está debilitada? ¿Qué se puede rescatar ahí? Yo diría que el tribunal está siendo víctima de las mismas reformas. Porque las mismas reformas les han dado un montón de qué hacer. De atribuciones. De atribuciones y bueno, y eso es difícil porque cómo se interpretan las reglas, qué es y qué no es, porque son bastante ambiguas. En ese sentido se han esforzado mucho. Hemos hablado con directores de área y todo, y están en la mejor disposición de lograr hacerle frente a ese gran reto. Lo que sí es muy importante es de que para poder fortalecer y apoyar al tribunal adecuadamente, el tribunal, uno, tiene que ser tremendamente estricto en apegarse a lo que es su mandato. Es decir, no salirse ni un ápice de eso
que han ocurrido en las últimas semanas elementos de eso, pero eso ya se ha dicho claramente. Y que por otro lado, algo que le puede ayudar un montón es también tener una estrategia de comunicación muy estructurada para poderle trasladar a la población esa certeza alrededor del proceso electoral. Estoy claro que hay muchos elementos que trascienden lo que es el alcance del tribunal, pero si hay que hablarle a terceras instituciones para que tomen decisiones, hagan o respeten tiempos o estén conscientes de ciertos plazos, hay que hacerlo. Pero yo creo que comunicando más efectivamente y más enfáticamente, el tribunal puede lograr el posicionamiento que en esencia todos estamos esperando. Todos queremos unas elecciones nítidas. Usted mencionó que ustedes esperan unas elecciones más democratizadas. ¿Usted cree que en este proceso electoral, contrario al proceso del 2015, o no sé cómo lo califica usted, la conflictividad ya no va a ser un tema que preocupe? Digamos de que verdaderamente no ha estado como tema principal. En ocasiones había, y eso conforme vaya avanzando el proceso electoral, va a ir saliendo el mapita, ¿verdad? Con los municipios conflictivos. Lo vamos a ver dentro de algunos momentos. Hay un mapa de mirador ese mapa electoral, pero creo que todavía podemos seguir avanzando en el tema de la institucionalidad antes de entrar en el asunto de la conflictividad. Me llama la atención, ¿con qué instituciones, usted lo planteaba, debiese tener mejor comunicación el tribunal? No es comunicación, pero sí decir, yo necesito que el sistema, es decir, el tema que está ahorita son las candidaturas. Entonces, desde el punto de vista del tribunal, del TSE, va a ser a la gran, ¿y cuándo voy a tener yo claro quién sí o quién no? Sí, el sistema de justicia debería y yo tengo que imprimir boletas y tengo todo un proceso de logística que hacer. Si me avisan a última hora, me meten en un problemón. Entonces... y puede ocurrir. Y puede ocurrir. Y Juan Pueblo, el ciudadano, dice, bueno, ¿puedo votar por X o no? ¿Va a estar o no va a estar? Entonces, hay que darle certeza, hay que poderle dar certeza a los votantes y a todo el proceso en esa línea. Entonces, es que todo el sistema de veras comience y se acuerpe para poder definir. A ver, voy a llevar su argumento al extremo. O sea, puede ocurrir que el viernes antes de la votación venga una resolución de cualquier corte del país y diga, inscriban a este candidato. O sea, ¿temen una cosa así? A ver, tremendamente delicado. Es decir, porque las implicaciones de un evento de esa naturaleza desarticulan todo el proceso. ¿Me explico? Ajá. Entonces, hay que hacer lo posible para que ese escenario no se dé. Y digamos, eso es opinión pública, presión no presión, sino que es ese sentir, porque a la larga el mensaje es cómo le traslado certeza a todos los votantes. Aunque lo mismo pasó con las reformas, ¿verdad? Y lo referente a la comunicación electoral, que se pasó el tiempo, llegó la convocatoria, nunca hubo resolución, se quedaron las mismas leyes impugnadas y eventualmente haya un cambio si se resolvieran ahora y se trastocaría todo el asunto. Pero hay un tema que es, a la larga, y lo dijimos, es decir, no nos gusta, pero son las reglas que hay, con esas vamos a jugar. Que puedan ser no perfectas o no, ¿qué término fue el que usé? Equitativas o justas. Bueno, no adecuadas, pero vivibles. Ahora, el lujo que no nos podemos dar es de enfrentarnos a un proceso electoral fallido, que es, no se pudieron, no habían papeletas porque no estábamos claros quién sí, quién no. Entonces, olvídese, eso se vuelve digamos de que eso nos llevaría a un escenario muy caótico que en vez de lograr mayor certeza, lo único que nos genera es incertidumbre. Y en la incertidumbre es donde la congoja, todos los sentimientos comienzan a aflorar y eso como país no le conviene a nadie. Y que tengamos una candidatura que diga, miren, no me quisieron inscribir aunque había una orden por un tema logístico y esto estalle. Entonces, tratar de darle sustancia a esto. Elaboren ustedes los diferentes escenarios. ¿Qué sería? Correr las elecciones,
son situaciones que de veras, de preferencia. No, que no se den. es decir, hay que hacer lo posible para que esos escenarios no se materialicen. Porque lo que queremos, yo regreso siempre al punto, queremos elecciones democráticas y certeras. Y que todo el mundo sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, por quién puede votar y que todo eso esté, y que el proceso se dé, que las elecciones se den el 16, que los resultados comiencen a fluir adecuadamente en la noche, y que se tengan resultados que todo el mundo reconozca en 2 días. Eso es a lo que estamos todos aspirando. Digamos de que, y eso lo que hace es dar certeza. Entonces todo el punto es, todos los agentes económicos, todo el mundo en base a la certeza, es de que comienza a actuar diferente. Si no hay certeza, si hay incertidumbre, todo el mundo se inhibe. Y eso es algo que no nos conviene. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial aquí en Sin Filtro Electoral. Nos acompaña Carlos Amador, el coordinador de la misión de observación electoral del CACIF. Acompáñenos con el hashtag SF Electoral. Dentro del monitoreo que Mirador Electoral realizó del 18 de enero al 17 de marzo, determinó un mapa de conflictividad. 54 de los municipios representan un riesgo extremo, 200 riesgo alto, 83 riesgo medio y solo 3 tienen riesgo bajo. El nivel de conflictividad se estableció al revisar variables como la tasa de homicidios, problemas socioambientales, rechazo en la inscripción de candidatos, entre otros. Mirador Electoral recomendó tomar acciones en estos municipios. Es un número alto, por lo que Mirador Electoral pues hace un llamado a las diferentes instituciones a establecer diálogos y procedimientos para atender estos municipios, buscar alguna manera de minimizar este riesgo. Mirador Electoral también recomendó al Tribunal Supremo Electoral dar claridad sobre los criterios utilizados para la interpretación de la normativa electoral, en particular a la inscripción y rechazo de candidaturas, porque considera que esto también puede generar conflictos. Ha manifestado su preocupación por la judicialización y básicamente exhorta a los órganos correspondientes a resolver estos conflictos de una manera pronta para minimizar el ambiente de incertidumbre que hay y para respetar el derecho de los ciudadanos de elegir y conocer a sus candidatos y respetar el derecho de los candidatos de poder expresarle a los ciudadanos sus propuestas. El monitoreo también reveló que el 80% de las solicitudes de inscripción de candidaturas se presentó en las últimas 24 horas, previo a que venciera el plazo, y solo el 25% de las aspiraciones son de mujeres. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Gracias por seguir con nosotros en Sin Filtro Electoral. Mirábamos esta nota de Dulce Rivera sobre el reporte de conflictividad del Mirador Electoral. Don Carlos, estamos hablando con Carlos Amador, el jefe de la coordinador de la misión de observación del CACIF. Vamos a ver de nuevo este mapa que planteaba Mirador, va a aparecer en pantalla ahora. Esencialmente lo que vemos en rojo son los lugares donde van más riesgos de conflictividad hay y bueno, el mapa también está plagado de naranjas, ya lo planteaba Marisela. Entendiendo, digamos, que este es un proceso atípico, diferente, con reglas distintas a las del 2015, mi pregunta iba enfocada al tema de conflictividad, no solamente en un proceso electoral normal, ¿sí? En un proceso electoral normal como en el 2015, si lo queremos llamar así, pues totalmente distinto. Hubo focos de conflictividad. No sé si son los mismos que se identifican en esta ocasión, percibo que sí, pero obviamente la incertidumbre y la falta de certeza que hablaba Otto Ángel complican el panorama. Bueno, yo quiero enfatizar, y usted lo dijo, la incertidumbre. Y el reporte decía reducir la incertidumbre, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Y esa conflictividad, ¿qué mecanismos hay? Están diciendo a las instancias que por favor resuelvan. Eso se llama el debate político. Si hay debate, si hay entendimiento y las ideas se discuten hablando, bueno, esa es la forma de hacerlo. Entonces lo que buscamos es normas que permitan todo eso. Sí, el debate político no debe limitarse al periodo electoral, sino debería comenzar a partir de las elecciones, reiniciar el debate político para hacerlo de altura. Pero está prohibido ahora.
digamos, de que bajo las reglas actuales es Dios guarde a alguien comience a ejercer eso porque es campaña anticipada. Entonces, se dan cuenta los tremendos contrasentidos que existen en todo esto. Pero los foros de debate político formales que tenemos en el país tampoco funcionan. O sea, el Congreso, que debería ser donde los políticos resuelvan los problemas, no caminaron tanto. Yo estoy ahí un poco con otra percepción. Porque hace 4 o 5 años, los acuerdos en el Congreso todos se daban en salones, en hoteles, es decir, habían... Corriendo dinero por debajo de digamos, de que los acuerdos eran fuera. Hoy por hoy hay más debate dentro del Congreso, que es donde tiene que haber. Ahorita hemos visto en algunos instrumentos donde las comisiones específicas se han puesto a trabajar y han logrado tener dictamen positivo o no al respecto de ciertos instrumentos. Entonces, el trabajo legislativo desde ese punto de vista, yo creo que ha subido de calidad en ese sentido. Quizá los ritmos no son los deseados. Que siempre se puede ir mejorando, creo que sí. Pero el punto es, parte de eso, hay elementos que no se miran, pero hay elementos positivos. Y la efectividad de las últimas legislaturas han logrado producir más que en periodos anteriores. Ingeniero, enfocámonos en lo positivo, como usted nos dijo, como hablamos hace un rato. ¿Qué de positivo puede destacar en este momento el proceso electoral? Una actitud... ¿O puede tener el proceso, o lo que queda? Una actitud de que los partidos políticos están diciendo, estoy sin plata, no puedo, pero quiero participar y lo voy a hacer. Entonces, está la actitud de participar. Es decir, sí están diciendo con un montón de restricciones, pero estoy respetando las reglas y me voy a pegar a ellas. Después las cambiamos, son otros 20 len, pero sí vamos directo a eso. Mucha gente se organizó. Sí. El otro tema importante es, yo volteo a ver a lo que fue la consulta popular del año pasado. Fue la consulta con mayor participación que se ha tenido. Y de jóvenes también. Y de jóvenes. Entonces, dice uno, hay elementos de que de veras se logró algo y ese resultado nadie lo puso en duda. Ese fue aplastante. Pero con una diferencia, o sea, ahí era un sí o un no. Contra 24, bueno, no sabemos cuántos candidatos hasta ahorita, en el caso de presidenciables y en el caso de alcaldes, o sea, una gran cantidad probablemente. ¿Usted es tan optimista de pensar que la participación ciudadana va a ser similar a la de la consulta popular que fue calificada como exitosa o como el proceso del 2015? Bueno, digamos de que la consulta popular del año pasado fue exitosa porque para verse una consulta la participación fue bien alta. Para unas elecciones presidenciales no, hubiera sido bajísima. Pero en comparación a, yo diría de que la participación hoy en día va a terminar siendo, a ver, hay opciones muy interesantes que pueden generar mucha polémica entre ellas, pero bueno, ese es el juego político. De eso se trata. Sí, mañana creo que van a haber elementos de eso. Y yo creo que la población se va a identificar con más de alguno de esos proyectos. Y en todo caso, las prioridades de país son claras, es decir, independientemente de lo que ofrezcan cada una de las propuestas, hay prioridades que son ineludibles. Quede quien quede o proponga quien proponga cosas, en el orden, al final los factores de desarrollo para el país son impostergables y están ahí las prioridades de economía, de seguridad, empleo, generación de inversión. Sí, ¿no? Y ese mensaje está clarísimo sobre la mesa. Y aquí tal vez el mensaje es, hay que voltear a ver a las candidaturas para el Congreso, a los diputados, porque es ahí donde se va a lograr consolidar muchísimo de todo lo que todo el mundo anda buscando. Entonces, ¿cómo ve esa oferta? Bueno, eso les pregunto mañana con la encuesta, a ver cómo van esos elementos, pero es importante poder tener una mesa balanceada que tenga capacidad de lograr acuerdos. Es decir, yo sí he visto que a veces se califica, es que estaban haciendo acuerdos. Pues el político, ese es su trabajo. El político ese es su trabajo, es decir, si no hace acuerdos no logra nada. Entonces, ese es
Ese es el debate político, ese es el problema diálogo que se tiene que tener. El problema, solo para matizar eso, el problema es que hacían acuerdos para beneficiarse mutuamente, ¿verdad? No necesariamente para el país. Pero es, digamos, pero es el mecanismo para. Lo que se necesita para eso es balance, es decir, los pesos y los contrapesos de los diferentes poderes del Estado para que los jugadores estén respetando las reglas del juego. Y esa es la magia, es decir, y ese es aquella nación que logra ese balance económico, político y social para poder manejar esos temas, son los que se logran poner de acuerdo y avanzan. ¿Cuáles son, en su opinión, las grandes lecciones que digamos, el sector privado ha observado, no solo procesos de Guatemala, sino fuera? ¿Cuáles son las grandes lecciones, los grandes ejemplos que deberíamos tomar para acá en este proceso? ¿Qué cosas se podrían aplicar todavía acá por parte de los partidos, por parte de la ciudadanía? Mire, yo tal vez ahí yo creo que tenemos un activo fuertísimo, que es, si volteamos a ver para atrás, todas las elecciones del proceso democrático las hemos calificado todas de exitosas. Se han reconocido los resultados, hemos tenido una sucesión constitucional y electoral que más no se puede pedir. Entonces, digamos de que ha ganado el candidato que fue el más votado. Y eso es algo que a veces uno lo da por sentado, pero alcanzar eso no es fácil. Y Guatemala ha tenido la capacidad de hacerlo y tiene que tener esa misma capacidad ahorita para este proceso. Habrá cuando cierren las urnas el domingo 16 de junio, y creo que es el escenario que todos esperamos, ¿verdad? Aunque están abiertas estas cosas. Regularmente siempre hay más de algún candidato que se siente insatisfecho, no solo a nivel de elección presidencial, sino a nivel de alcaldes o a veces de diputados locales más que lista nacional, que dicen, no estoy de acuerdo, el tribunal me bloqueó, y ya damos por sentado la sociedad en general que está exagerando, está sobredimensionando las cosas. Incluso, si se recuerda, Manuel Valdizón dijo, miren, me robaron las elecciones y nadie le hizo caso porque todos confiamos en el conteo y esas cosas. Con todo el escenario que hoy tenemos, la sociedad guatemalteca va a voltear a ver a ese que dijo, miren, me robaron, me hicieron mal un conteo. ¿Cómo están los ánimos hoy para eso? Yo diría de que los ánimos de todo el mundo están de que yo quiero creer lo que el sistema está diciendo, lo que el tribunal está diciendo, esos resultados. Y de eso se trata todo este proceso, de acompañar al tribunal y al proceso electoral para poder ir generando esa confianza, esa certeza en que los instrumentos están disponibles, auditables y los resultados entonces son incuestionables. No, que en esa parte estamos estando en manos de las juntas receptoras de votos. De las juntas receptoras de votos, sí, así es. O sea, ahí hay que confiar. Esa parte hay que reforzar y velar por que sea verdaderamente los ciudadanos los que están participando en eso. Porque a final de cuentas no es el tribunal el que hace las elecciones, sino que son las juntas. Es la ciudadanía acta por acta, la que se encarga de contar y todo eso y ver de que todo eso esté bien. Y esa es la principal garantía que tenemos. Por eso es de que es muy importante el nombramiento y la organización de las juntas electorales con suficiente tiempo para que puedan prepararse adecuadamente. ¿Hay alguna que tenga algún problema de timing? Yo le diría de que a final de cuentas algunas se terminaron de conformar en las últimas semanas, es decir, no solo el plazo es corto, sino que arrancaron un poquito tarde, pero nosotros estuvimos hoy con la Junta Electoral del Distrito Central y bueno, tenían un cronograma y las actividades y todo muy, muy claro para poderse ir estructurando y preparando. Acaba de ser nombrada. ¿Y el tema logístico? ¿Cómo lo califica? Pues digamos de que es importante que siempre están ligados con personas que han tenido experiencia en todo eso. Entonces se van preparando. Hay una gran ventaja, que el apoyo que ha dado el Ejecutivo al proceso electoral es algo que hacía rato no se daba, que el tribunal ya fue dotado de recursos, tiene recursos y entonces automáticamente ya todas las juntas tienen su presupuesto aprobado y van a comenzar a tener los desembolsos. Que eso les ayuda a poder ejecutar
en paz y tranquilidad y llenando todos los requisitos, porque esa es otra complicación, para evitar problemas más adelante y que entonces sí se logra armar todo el modelo. Bien, vamos a hacer una pausa, la última pausa de esta entrevista con don Carlos Amador, el coordinador de la misión de observación de CACIF. Seguimos aquí en Sin Filtro Electoral. Seguimos aquí en Sin Filtro Electoral conversando con el coordinador de la misión de observación del CACIF, don Carlos Amador. Ya llegamos a la recta final de esta entrevista. Don Carlos, Gustavo ya lo planteaba, pero quería ampliarlo un poco. En El Salvador acabamos de tener una elección en la que gana Nayib Bukele. En México tuvimos otra elección el año pasado donde gana Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué lecciones podemos sacar de nuestros dos vecinos? En realidad, solo faltan elecciones en Honduras, pues faltan una buena parte. ¿Qué lecciones se pueden sacar de eso y qué ventajas tenemos como país respecto a estos procesos? Bueno, yo diría que ahí se mira que se han roto paradigmas. El caso de El Salvador entiendo que fue una campaña dirigida a través de redes sociales, algo que aquí está bastante limitado, es decir, se puede hacer más de algo, pero está bastante limitado, y entonces dice uno, híjole, ¿cuáles son ahí las normas? Un elemento que no abordamos y que tiene mucho que ver con eso es el padrón. En el padrón, donde está el faltante más fuerte, es en los nuevos ciudadanos, es decir, los jóvenes, que son la nueva fuerza, y donde aparentemente hay 1,5 millones de jóvenes que no se empadronaron, que tienen DPI, pero que no se empadronaron. Entonces yo creo que ahí hay elementos que hay que ir analizando para hacer los cambios del caso, para que el proceso de sacar DPI y empadronarse pueda ser de lo más simultáneo, para usar una palabra fácil, porque entonces queda resuelto ese tema y ya todos son ciudadanos que pueden votar y el padrón se va nutriendo rápidamente y creciendo acorde a cómo va creciendo la población. Lástima, todavía no están los resultados del censo, pero ahí vamos a ver sorpresas, desde lo que es el padrón, habitantes y todo. Creo que ahí se vienen a redefinir un montón de variables, pero bueno, estamos hablando para la siguiente. Claro. ¿Sorpresas como cuáles? Me dejó intrigado. La cantidad de gente, la cantidad de empadronados, el reto que Guatemala, por la pirámide poblacional que va a tener, el padrón electoral debiera de crecer para el siguiente, pero exponencialmente. Y se tienen que llenar los segmentos más bajos de edad. Entonces viene un crecimiento de votantes altísimo. Igual debería subir la participación política, digamos, si los partidos, porque los partidos por ley sí tienen establecida la labor de proselitismo, de formar cuadros, que hasta ahora muchos partidos no se conocen porque empezaron recién a hacer ese trabajo al comienzo del año. ¿Cuáles, desde la perspectiva del sector privado, deberían ser como las nuevas misiones o los nuevos objetivos que deberían tener los partidos que queden, es decir, los que obtengan el mínimo de votos y que queden tanto en el Congreso o a nivel de alcaldías? ¿Cuáles deberían ser esos nuevos objetivos que deberían trazarse en un plano ideal en el que se pueda haber un debate político de altura? Pues mire, yo creo que hay que modificar las reglas para que de veras se pueda participar. Yo creo que Guatemala tiene un activo altísimo, fuertísimo con eso de una población tan joven. Y si uno lo mira, tan participativa, porque de veras que se involucran, no tienen miedo. Es decir, muchos de nosotros venimos de una generación donde eso no se hacía, y en cambio estos patojos ahora van con toda la gana, y yo le puedo asegurar de que de ahí va a salir una cantidad de liderazgos, pero increíbles, que es la fuerza a la cual le tenemos que apostar para cambiar el país. Pero que nos falta todavía la otra pata, que son partidos más sólidos para que ellos se metan. Y que eso se tiene... Y organizaciones también. Y hay que poder encauzar para que esos liderazgos tomen la decisión de decir, a través de la política es donde puedo lograr un montón de cambios. Entonces es abrirles también la cancha y ponérselas, porque liderazgos tan agresivos en eso, si no tienen esas canchas, generan problemas también, ¿verdad? ¿Cuál es si tocara decir, ¿cuál es la salud de la democracia en Guatemala actualmente? Si le preguntaran
alguien, ¿cómo está la democracia en el país? Yo le diría de que a como estamos ahorita con estas reglas de que de veras nos limitaron, estamos no mejor que la última ocasión. Si tuviera que escoger entre la elección de 2015, que la observó usted, y la de hoy, ¿cuál le gusta más? Mire, yo creo que no podemos caer en decir blanco o negro, esta o la otra. Yo le diría de que había un montón de elementos que no estaban bien para el 2015, pero nos fuimos de un extremo al otro. Entonces, a la larga son igual de deficientes en ese sentido. Ingeniero, ¿cuántas misiones de observación van a participar en este proceso? Bueno, entiendo que a nivel local está Mirador y hay otras 2 o 3 más, es decir... No viene la Unión Europea. Unión Europea, entiendo, no estoy claro, pero OEA ya confirmó, que digamos de que es de las importantes. La Unión Europea, bueno, creo que tiene una serie de retos por otros lados también, pero se agradece muchísimo y se aprecia mucho que la misión de la OEA venga, porque de veras ha sido también de las misiones que ha tenido muchísimo que ver y arreglar y participar en otros procesos. Yo quiero regresar al tema de la institucionalidad del TSE. Vimos cuestionamientos muy fuertes que incluso hicieron que el registrador de ciudadanos pidiera medidas de protección a la CIDH. Esto preocupa al final de cuentas porque le pega a alguien que tiene que dar la última palabra respecto a las candidaturas. Y al final de cuentas, si algo creo que entiendo yo, hay consenso, es que los técnicos y los directores del TSE son como quienes le han dado vida a estos procesos que hemos considerado de alguna medida exitosos. ¿Se va a reducir este nivel de amenazas, de cuestionamientos a estos funcionarios, ya que pasamos esta etapa de inscripción de candidatos? A ver, yo creo que el tema delicado en todo esto es, la institución viene y dice sí, y después dice no, y porque hubieron, entonces, esos cambios generan mucha incertidumbre, y que si no son acompañados de un proceso de comunicación estratégica para poder aclarar lo que es y lo que no es, genera situaciones como esa. Por eso es de que insistimos mucho de que el acompañamiento de comunicación del tribunal es uno de los principales elementos que tiene que reforzar para evitar esos extremos. Ahí lo que faltó fue un criterio unificado. Digamos de cómo... A ver, han habido mucha discrecionalidad, que eso es algo que los diferentes partidos nos han trasladado también, que depende a qué dependencia le hacen la misma pregunta y los resultados no son necesariamente los mismos. Entonces yo creo que hay que unificar criterios y directrices dentro de la misma institución y que por otro lado todo eso hay que poderlo comunicar también usando todas las herramientas que existen hoy para hacerlo verdaderamente efectivamente y que no le queden dudas a la ciudadanía de por qué fue o no fue. Pero usted cree en ese sentido que entonces la comunicación, o sea, se puede hacer mejor y debería de mejorar a partir de ahora, digamos. ¿Todavía tienen oportunidad de mejorar esa comunicación? Yo diría que sí, bueno, Julio Solórzano acaba de tomar las riendas. Él ha hecho muchas elecciones, es decir, ha participado, ha sido... ¿Hay un voto de confianza al magistrado? Yo diría que sí, y se lo estamos trasladando a todo el tribunal también, para que de veras logre desarrollar todo el proceso exitosamente, pese a los grandes retos que hay. ¿Qué cosas son, no quiero decir rescatables, porque no es que estemos hundidos, pero ¿qué cosas son las que hay que valorar más de este proceso, que se pueden trabajar, que se pueden mejorar de cara a los problemas que hoy estamos experimentando? Bueno, yo diría de que lo que les mencioné, cómo poder dotar a todo el proceso de certeza, quitar las incertidumbres. Es decir, lo antes posible pasar a esa página y a poder decir, ok, que se logre desarrollar todo lo relacionado con el hacer la elección, es decir, las juntas, la transmisión de datos, la logística, que el padrón, que las mesas, que las impresiones, es decir, que todo eso esté adecuadamente acompañado. Hay un cheque, ¿no? Un chequecito, ¿estamos bien o...? Pero es que todo eso requiere
capacidad Tiempos. gerencial, unidad de criterios y decisiones efectivas y a tiempo. Entonces, ese es el mensaje para el Pleno también, que logre llegar a esas decisiones en tiempo para evitar sobresaltos. Y en el caso de la ciudadanía, digamos que al final los ciudadanos son los convocados a acudir. El sector privado está, digamos, efectuando algún tipo de, o planea alguna campaña de invitación al voto, a la participación. Ahorita se habla mucho de, pues, vota nulo, no votes. Hay una lluvia un bombardeo acerca de descontento, entonces no participemos, pero por el contrario, la única solución es participar, es votar, ejercer el derecho. ¿Cuál es, digamos, el incentivo o la búsqueda de participación que tiene el sector privado? Bueno, el sector, como lo ha hecho en otras ocasiones, va a sacar una campaña para el llamado al voto. Quisiera recordar, bueno, hizo una llamada a empadronarse desde noviembre, diciembre y enero del año pasado. Se hizo también una campaña, diría yo, que muy efectiva para el llamado al voto y el llamado al sí en lo que fue la consulta popular. Entonces, esa parte obligadamente nos toca hacer. Yo diría que pasa la Semana Santa y comienzan Y otras actividades. respecto del voto nulo, que esta vez pues va a ser válido. ¿Va a ser un actor? Yo esperaría que no. Han habido elementos como que sí quisieran apalancarse en eso, pero creo que son proyectos que no logran participar. Digamos de que entonces aquí hay una relación de eso con las inscripciones, digamos de que hay... Pero por otro lado, un escenario de esos le daría muchísimo que hacer. Es decir, ese escenario no es amigo del tribunal, porque todo le tocaría correr y con las cosas de que no se sabe si son los mismos o no candidatos, se vuelve, ahorita pareciera ser perseguirse la cola, ¿no? El perro dando vueltas así. Pero el sector no va a ser un llamado en esa línea, va a ser un llamado al voto, no, va a ser un llamado al voto efectivo. Bien, don Carlos, le agradezco mucho participar aquí en Sin Filtro Electoral, de verdad apreciamos mucho sus valoraciones y pues vamos a seguir platicando durante toda esta proceso electoral que nos hace falta. Gustavo, Marisela, muchas gracias. Usted también, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro Electoral. Mañana hablamos con la gente de Prodatos sobre la encuesta de Prensa Libre y Guatevisión que sale este jueves. Que tenga una muy feliz noche y nos seguimos viendo.